observamos distintas realidades. Para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. La decisión del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país, que reconoció después de 20 años el derecho de todo paciente a decidir sobre su muerte digna. Tiene muchas aristas, no solamente las aristas médicas, sino las aristas sociales, las aristas religiosas, las aristas éticas, que seguramente van a influir muchísimo en la toma de decisión. Vio que esa enfermedad no tiene salida porque lo vivió como un derecho a la vida y porque sintió la necesidad para otras personas que tengan esa posibilidad. Eutanasia en Argentina, el debate que se viene. En nuestro país, la eutanasia es ilegal. En el Congreso Nacional, 3 proyectos de ley buscan regular el derecho de todas las personas a pedir y recibir ayuda para morir. En esta edición de Cíclope, analizaremos de qué se trata la eutanasia, qué legislación está vigente en Argentina y cuál es el debate que se viene. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eutanasia? El tema de la muerte es un tema tabú en nuestra cultura, no se habla de la muerte. Y las pocas veces que podemos hablar de la muerte, lo que aparece es, yo no le tengo tanto miedo a la muerte como al sufrimiento antes de morir, a la dependencia, a la indignidad, al manoseo, quedar hecho un vegetal. No porque no haya miedo a la muerte, pero el mayor miedo está en esto. Eutanasia significa todo lo que está relacionado con la muerte y la decisión de la persona de morir, que eso se llama eutanasia indirecta, cuando uno le pide al médico y le dice yo no quiero tener más tratamiento, no quiero más sufrimiento y quiero que pase lo que tenga que pasar. Eso sería una eutanasia indirecta. Sino que acá lo que dice el paciente es, esto es un sufrimiento, es una enfermedad irreversible, incurable, la medicina no tiene más posibilidades de tratamiento y quiero que me quiten la vida. Esto es una eutanasia activa, es decir, una buena muerte, que no estaba contemplada en la muerte digna de la ley de derechos del paciente. El suicidio asistido es esto, eutanasia activa. En definitiva, nosotros podemos plantearnos de que una persona, si está ante una enfermedad irreversible e incurable, la medicina no tiene más tratamiento, puede tomar la autodeterminación él solo de suicidarse. Pero acá, ¿qué pasa? No lo puede hacer la persona, entonces quiere que lo haga otro. Entonces por eso es asistido. El otro es el médico, que a través de este instrumento legal que todavía no está vigente en la República Argentina, pues tendría la posibilidad de poder asistirlo en ese suicidio, pero realmente el nombre técnico es eutanasia activa. Si somos capaces de hacer la discusión previa, yo creo que está bien, en determinadas cuestiones está bien, especialmente si el círculo familiar se encuentra sometido a una angustia que no cesa. Esto es muy parecido a lo que significan los dolores de los delitos de lesa humanidad. La definición filosófica del delito de lesa humanidad es un dolor que se continúa en el tiempo. Yo creo que no hay razón para someter a un dolor permanente a una familia que tiene que alojar a la mamá, por ejemplo, porque se ha convertido en un vegetal y no es recibido en ningún geriátrico, en ningún hospital, en ningún sanatorio. Entonces me parece que casos así, que para mí se repiten por miles, tiene alguna vez que discutirse, porque allí no alcanza ni la filosofía, ni la religión, ni la ciencia, para que me expliquen por qué una familia se tiene que soportar ese dolor extremo añadido porque hay alguien que dejó de ser ese alguien, dejó de ser persona. Para mí no tiene sentido, así que para mí es un fundamento concreto, real, sobre por qué en algunos casos debe existir la eutanasia. En este caso es por una experiencia personal mía. Mi hija Claudia falleció hace 3 años de un cáncer de ovarios muy agresivo. La peleó durante 5 años. Ella hizo todo lo que había que hacer, desde lo médico, desde lo quirúrgico, los tratamientos alternativos. Y llegó un punto
en donde de ella ya no quedaba nada y todos estábamos convencidos, ella primero que nadie, ese sufrimiento tenía que terminar. Era un sufrimiento físico y psicológico enorme. Ella vivía abrazada a un balde, vomitando lo que ya no había en su cuerpo. Esto fue largo y terrible. En un punto ella le pide a su médica tratante que la duerma. No fue respetada. O sea, la médica en ese momento develó, digamos, aspectos que no estaban presentes, que tenían que ver con creencias. Apareció la palabra moral, apareció la palabra ética profesional. En realidad sufrió ella, que ahora sabemos que se llama obstinación o encamisamiento terapéutico. Nosotros tampoco conocíamos esto. Pero en ese tiempo en que ella sufrió tanto, todos sufrimos tanto, yo me propuse que cuando volviera a la Argentina iba a luchar por la ley de eutanasia. En la legislatura santafesina presentaron un proyecto que propone crear un registro para que las personas expresen su voluntad respecto de los tratamientos a los que son sometidas cuando padecen enfermedades graves. La iniciativa se enmarca en la Ley Nacional de Muerte Digna 26.742. Esta propuesta fue aprobada en el Congreso Nacional en el 2012. Sin embargo, la sociedad y la comunidad médica no están familiarizadas acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones en torno a la muerte. ¿Qué es lo legal en Argentina? Nosotros queremos que esa legislación que en la Argentina tiene vigencia se meta en la provincia con esta característica de crear un registro en el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Es un registro de voluntad anticipada para no someterse a tratamientos vejatorios contra la dignidad humana. Es un registro voluntario, con lo cual nos alejamos totalmente de la idea de la muerte, del suicidio asistido. No estamos hablando de eutanasia, no estamos hablando directamente de la muerte, sino que es un derecho para nosotros que tiene que garantizar el Estado de salud pública para que las personas no sean sometidas a tratamientos que realmente se encarnicen contra esa propia persona. Muerte digna es un concepto un poco ambiguo. Se le llama muerte digna a un punto de la ley de nuestros derechos como pacientes que da derecho a cualquier persona, a cualquier ciudadano, a pedir que se le retiren todos los soportes vitales en el final de su vida, ¿no? Tecnológicos, medicamentosos, incluido hidratación y alimentación. Entonces la persona fallece por su padecimiento previo. Esto lo que hace es permitir que el paciente muera, no produce, no causa la muerte. La ley de derechos del paciente, ese es el nombre de esa ley. Es el reconocimiento de fondo de la autonomía, es decir, como decisión fundamental y aparte un principio consagrado en la Constitución Nacional y con los tratados internacionales. Pone por encima de la vida la autodeterminación de una persona. Esta ley de derechos del paciente lo que permite que una persona presta el consentimiento de que si tiene una enfermedad irreversible e incurable, esas son las condiciones que dice la ley, la persona puede pedir una muerte digna. ¿Qué es una muerte digna? Significa que no se siga haciendo el tratamiento, pero que sí se lo atienda, por eso la palabra digna. Lo que dice la ley es que hay que asistirlo al dolor biológico, al dolor psicológico, y todo eso tiene un nombre técnico, se llama cuidados paliativos. Estas leyes, la ley de nuestro derecho como pacientes, tanto la primera como son ampliatorias, es muy progresista, porque ¿qué hace esta ley? Es privilegiar la voluntad del paciente por sobre la del médico, sería el protagonista de la decisión respecto de qué, porque bueno, hablamos, digamos, de este punto en donde se pueden suspender todos los soportes vitales, pero también está el tema del consentimiento informado dentro de la ley, que no es ese consentimiento informado que nos dan antes de cualquier intervención, en donde la institución se cubre de todo y te lo dan 2 minutos antes, que tienen que hacer cualquier cosa. El consentimiento informado se trata justamente de un diálogo profundo entre el paciente y el médico,
en donde el paciente tiene el derecho a saber acerca de todas las opciones. También está, digamos, en esa misma ley, el documento de directivas anticipadas, que es un documento por el cual cualquier persona, en cualquier situación de salud mayor de 18 años, decir exactamente qué es lo que uno quiere y qué es lo que no quiere para el final de su vida. Muchas normas por parte de la medicina y los médicos no son bien conocidas. Digo esto ya desde la perspectiva de la cátedra que me toca dirigir en la Facultad de Ciencias Médicas, que es la cátedra de Medicina Legal. Nosotros nos ocupamos de este tema y que encontramos que no solamente esta norma, sino que muchas normas vinculadas con la medicina son de desconocimiento de los médicos, principalmente las que hacen a la responsabilidad profesional. Pero dentro de eso también está esta ley de muerte digna. No hay un amplio conocimiento de los profesionales con respecto al tema. Estudiantes sí, ya es nuestra responsabilidad, nosotros estos temas los tratamos académicamente. Cuento mi experiencia, yo le llevé mis directivas anticipadas a mi médica, es una persona formada, es una médica de experiencia, no tenía la menor idea de qué se trataba. No se difunde ampliamente como se debe difundir, no se capacita al personal de salud, tampoco se sanciona, entonces se vulnera en forma sistemática. Países como Colombia, Canadá, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, España y algunos estados de Australia y Estados Unidos ya cuentan con una ley de eutanasia. En nuestro país, la interrupción voluntaria del embarazo puso en debate hasta dónde llega el derecho a la autonomía sobre el propio cuerpo. ¿Estamos preparados para el debate sobre la eutanasia? Hay un proyecto de ley que habla sobre la eutanasia activa, es decir, se la llama la ley de la buena muerte. En este momento hay 3 anteproyectos de ley presentados de diferentes fuerzas políticas, lo cual le da una particularidad, una impronta bastante particular, ¿no? En relación al consenso que hay acerca de la interrupción voluntaria de la vida. Yo creo que se debe debatir la presencia del Estado en mitigar el sufrimiento de la gente, especialmente en los temas de enfermedades terminales. Yo creo que tiene que haber un debate público, realmente público, en distintas provincias. Y después ir poniendo en la balanza cómo van evolucionando las distintas agendas legislativas en esta situación. Creo que nos está faltando eso. Creo que estamos muy lejos de la eutanasia, como ha sido planteado hace poco tiempo en Australia, pero estamos lejos. Igualmente, para mí es imprescindible generar un debate sobre los procesos terapéuticos que generan encarnizamiento contra las personas. España, que tiene una cultura similar a la nuestra, occidental y cristiana al mango, tuvo el 85% de adhesión a la ley. Este es un dato fundamental. O sea, hay mucho más adhesión de lo que uno supone que hay, porque ¿quién no ha vivido experiencias de fin de vida terribles, de algún modo, y ha podido comprobar la inutilidad, la crueldad de esos fines de vida? Para tener un debate serio hay que ponerlo previamente instituciones en las cuales se tenga que debatir este tema. ¿Por qué? Porque la misma ley contempla otras situaciones que son idénticas, que también están contempladas en la Ley de Derechos del Paciente y que también están contempladas en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Porque contempla de que el sistema de salud, es decir, tanto público como el sector de la seguridad social, tienen la obligación de brindar este servicio. Y eso es un tema que debe ser discutido, porque también esta ley tiene un tema que para la medicina no es menor, que es el tema de la objeción de conciencia. Pero hay una cuestión que está vinculada con la praxis médica, y esa cuestión sí debe dársela los médicos con respecto a esa situación de si van a ser objetores de conciencia o si van a ser quienes van a ejecutar esta ley. Creo que está suficientemente preparada, lo que no significa que la sanción de una ley, con el salto en calidad que esto representaría, es el final de la cosa, porque hay que trabajar contra cultura, hay que seguir trabajando contra concepciones que están instaladas en nosotros desde las matrices primeras de aprendizaje.
La negación de la muerte, por ejemplo, de la que no se habla en la casa, no se habla en las reuniones de amigos, no se habla en un grupo de trabajo, se niega o se tiñe por el pensamiento mágico, otros planos, vida eterna. Cada uno puede tener en sus creencias esto y bueno, está perfecto. Esto hace que no se hable de la muerte. Es un hecho natural, un hecho de la naturaleza inherente al ser humano y a todas las especies. Y sin embargo, está tapada. El trabajo que sigue es seguir trabajando contra estas estructuras, digamos, contra estas matrices de aprendizaje que están tan instaladas en nosotros. Poder hablar con la familia, con los amigos cercanos, hacer esa simple pregunta: ¿qué opinás sobre la legalización de la eutanasia? ¿Qué es para vos la eutanasia? ¿Qué significa para vos morir o que se mueran tus seres queridos? ¿Cómo lo vivís? Y poder abrir el juego, empezar por lo menos a reflexionar sobre algo que es absolutamente cotidiano, porque todos nos vamos a morir y porque la podemos encontrar a la vuelta de la esquina en cualquier momento.